Alguien puede pensar, dice, bueno, ¿qué relación tiene, ¿no?, una cosa con la otra? La entrevista o consulta previa y pues la celeridad en los procesos, ¿no? Podría poner numerosísimos ejemplos de cómo una cosa influye en la otra, ¿no?, desde casos en los que se plantean 2 o 3 capítulos de nulidad, que luego resulta que no tienen ninguna verosimilitud, y cuando se dicta una sentencia negativa en primera instancia, precisamente por eso, hay que acudir a la segunda instancia, y en esa segunda instancia se formulan nuevos capítulos, porque a raíz de la prueba practicada en primera instancia sale a la luz algún otro capítulo, y es ahí donde se plantea en la apelación, ampliando, en la apelación, ampliando el dubio o modificándolo, y efectivamente al final hay una sentencia afirmativa. Bueno, todo eso se podía haber ahorrado si el planteamiento en la demanda hubiera sido más acertado. Por eso, esto es uno de los casos, ¿no?, pero no el único. Reconozco que en ocasiones esa insuficiente investigación previa se puede agravar con la complicidad también de una instrucción superficial, en la que, por ejemplo, quien tiene el oficio de instruir, que puede ser pues uno de los miembros del tribunal o bien un auditor externo, que hay diócesis en las que es un auditor que no pertenece a ese turno judicial que luego va a juzgar, se limita a proponer las preguntas que se le han propuesto por escrito y a formularlas tal cual, y con la respuesta que dé el cónyuge o cónyuges o testigos se reflejan en el acta y punto, sin repreguntar a su vez sobre esas respuestas que se dan, ¿no?, con el fin de averiguar más en detalle pues los motivos de esa respuesta, por qué conoce esos hechos, si los conoce por haberlos visto, haberlos oído, de quién los ha oído, etc. Bueno, debo confesar que cuando se publicó la reforma del proceso de nulidad, concretamente en el año 2015, y vi que en esas reglas procesales que acompañan al motu proprio y a los nuevos cánones se referían a la investigación prejudicial, de primer intento pues me alegré, ¿no?, de que por primera vez en un texto canónico se hablara de esa fase previa a la presentación de la demanda, ¿no? Aunque, bueno, luego estudiando esos artículos del 2 al 5, ambos inclusive, en esos artículos no se desarrolle en profundidad lo que va a ser objeto de esta conversación o de este coloquio, porque bueno, tampoco ahora es el momento de entrar en más detalles, pero lo cierto es que no desarrolla, a mi modo de ver, debidamente lo que podría ser una entrevista o consulta previa con garantías para ser exitosa a la hora de presentar la demanda. Bueno, he sabido, ya lo he dicho antes, que en ninguna publicación sobre derecho matrimonial canónico se dice nada sobre cómo deba realizarse, ¿no?, esta consulta o investigación matrimonial previa a la presentación de la demanda. No digo que no exista alguna publicación, quizá de forma aislada, algún artículo, alguna ponencia, algún congreso, algo, pero no hay en manuales de derecho procesal, que sería el lugar adecuado, también por un motivo lógico, si lo pensamos, y es que la entrevista previa no pertenece en sentido estricto al proceso de nulidad, es una fase previa de preparación, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que, bueno, que debería pues tratarse este tema también, y de hecho la Dignitas Connubii pues hace alguna referencia, pero muy de pasada, a esa posibilidad de reconciliación o de agotar todos los medios antes de acudir a la demanda, pero siempre desde el punto de vista de la reconciliación, no de averiguar en detalle los motivos. Sí he encontrado, sin embargo, un texto del Papa Benedicto XVI, concretamente el discurso que dirigió a los jueces de la Rota Romana el 29 de enero del año 2010, en el que se encuentran numerosos pasajes perfectamente aplicables a la consulta matrimonial previa, o algunos de sus aspectos, ¿no?, quizá más a su dimensión teórica que práctica,
pero que en todo caso han de tenerse en cuenta al realizar esta importante tarea previa. Entre otras cosas, no voy a leer todos los textos de Benedicto XVI porque serían muy numerosos, pero en fin, en esencia lo que viene a decir es que en ocasiones el derecho canónico es objeto de una, minusvaloración, en el sentido de que se le considera como un mero instrumento técnico al servicio de cualquier interés subjetivo, aunque no esté fundado en la verdad. Es decir, lo que quizá en el ámbito estatal y con relación a materias de tipo civil, en donde hay un enfrentamiento entre dos intereses, pues se podría plantear, y dice, bueno, más o menos tenemos la razón, pero vamos a intentarlo porque no se pierde nada, ¿no? Bueno, no es el caso del derecho canónico, porque en el derecho canónico, como recuerda también el Papa Benedicto XVI, ha de considerarse siempre el derecho canónico en su relación esencial con la justicia, conscientes de que la actividad jurídica en la Iglesia tiene como fin la salvación de las almas, y constituye una peculiar participación en la misión de Cristo Pastor, a la hora de actualizar el orden querido por el mismo Cristo. Es decir, no basta tener un interés legítimo y tratar de llevarlo a cabo a costa de lo que sea, no. En este caso, nunca el fin justifica los medios, y aquí con más motivo. Y desde esta perspectiva es preciso tener presente, sea cual sea la situación, que el proceso y la sentencia están unidos de un modo fundamental a la justicia y están a su servicio. Esto es lo que dice el Papa Benedicto XVI. Os animo a leer este discurso a la Rota Romana del 29 de enero de 2010, lo encontraréis en la página web del Vaticano, pero no en la parte principal de la página, porque es todo sobre el Papa Francisco, sino abajo, en donde aparecen ya los papas eméritos, ¿no? Los que han sido papas, entre ellos San Juan Pablo II, ¿no? Y también Benedicto XVI. Bueno, quisiera remarcar que cuando se presenta una demanda de nulidad matrimonial, en realidad lo que se está pidiendo a la Iglesia no es que conceda, sabéis que conceder es siempre en referencia a una gracia, se concede, se cede. Bueno, aquí no se puede hablar de conceder. La Iglesia, lo que se solicita a la Iglesia no es que conceda, porque no está en su mano conceder la declaración de nulidad, sino que declare. Es un término importante, muy distinto. Se puede conceder una dispensa, por ejemplo, del rato y no consumado, pero no se puede conceder una nulidad. Se declara una nulidad, porque lo que se pide es que declare la realidad de este matrimonio concreto, que puede ser la nulidad o la validez, es decir, ha de ajustarse a la verdad. El hecho de que existan indicios o probabilidades, incluso muy fundadas, de que el matrimonio sea nulo, no concede a la parte un supuesto derecho a utilizar el proceso matrimonial como un mero instrumento técnico al servicio, como decíamos antes, de cualquier interés subjetivo, aunque no esté fundamentado en la verdad. Pues no podemos olvidar, como decíamos antes, que precisamente está al servicio de la salvación de las almas. Y esa salvación de cada alma, del esposo y de la esposa, no se conseguirá declarando la nulidad en todo caso, sino lo que de verdad sea ese matrimonio, nulo o válido. En esa fase previa a la presentación a la demanda, el primer contacto que los cónyuges tienen con la realidad del proceso es ordinariamente a través del letrado o el profesional que les aconseja y orienta en la instrucción del mismo. Pero para eso ha de conocer en detalle todos los datos necesarios sobre ese matrimonio concreto, de modo que pueda hacerse una idea sobre la realidad del mismo, valorar si existen o no posibles capítulos de nulidad y, en caso afirmativo, con qué pruebas puede contar. Esto es un paso importante, porque muchas veces se puede llegar a esa convicción, por lo que manifiestan las partes, que efectivamente ese matrimonio puede ser nulo, y sin embargo
no cuentan con las pruebas suficientes, ¿no? Bueno, por eso la importancia de ampliar esa investigación, de indagar, porque no siempre la declaración de los cónyuges, que no está, ¿cómo decir?, no es apropiado hablar de confesión judicial, no es una confesión judicial, pues no siempre hace prueba plena. Pero antes de adentrarnos en este tema, quería referirme a una figura que curiosamente no se contempla en el ordenamiento canónico, a pesar de que, en mi opinión, es eminentemente canónica esta figura, ¿no? Y es la de la mediación. Bueno, ¿qué tiene que ver aquí la mediación, no? Bueno, yo creo que sí tiene mucho que ver, porque cuando se habla de mediación, en general se piensa en un instrumento de reconciliación, una mediación orientada a la reconciliación de los cónyuges. Sin embargo, y sin excluir precisamente esa finalidad, que es una de ellas, la reconciliación, el ámbito de la mediación debe abarcar todas las posibilidades sin excluir ninguna, empezando por la reconciliación o el intento de reconciliación, pero también una preparación para un futuro proceso de nulidad. Y no solo, sino también un intento de armonizar las relaciones entre los cónyuges que, al margen de la posible reconciliación o proceso, que serían los dos extremos, reconciliación por defecto, el proceso por exceso, vamos a decir así, y esa mediación de buena relación entre los cónyuges estaría en el punto intermedio, ¿no? Bueno, pero todas ellas tienen sus propias problemáticas y dificultades, en las que han de ser acompañados los cónyuges por los profesionales adecuados, no solo letrados, por supuesto letrados, pero también psicólogos, mediadores familiares y, cómo no, sacerdotes. Hay un enfoque muy difundido que consiste en presentar la mediación como uno más entre los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Esta terminología es la que, por desgracia, se ha impuesto y obedece a un planteamiento moderno que pone la jurisdicción contenciosa en un lugar preferente y a estos medios como una alternativa deseable por razones más o menos coyunturales. No es el caso de la jurisdicción canónica, en la que simplemente podríamos decir que no existe la mediación. El ordenamiento canónico se ha centrado exclusivamente en la jurisdicción sobre el vínculo matrimonial, y este planteamiento, entiendo, no es el más conveniente para la comprensión de los conflictos familiares, porque todos son vistos por el filtro exclusivo de la validez o no del vínculo conyugal. Y siendo este, sin duda, un aspecto importante que no se puede obviar, tampoco se debería perder de vista la importancia que tiene el bien de los hijos que se encuentran en esas situaciones. No entra en consideración a la hora de plantear una causa matrimonial. Cantidad de veces, cuando se plantean estos procesos de nulidad y vienen las partes y tenemos ocasión de hablar antes o después de la declaración, o incluso con los abogados, se plantea muchas veces este problema de los hijos, en donde no de forma infrecuente, es decir, con una cierta frecuencia, incluso se llegan a utilizar como una mercancía de cambio, ¿no?, para obtener intereses personales de uno u otro cónyuge, ¿no? Y ahí se está dañando. Y la Iglesia, bueno, porque tampoco tiene de momento los instrumentos, se limitan a solamente, y no es poco, a valorar si efectivamente ese matrimonio es nulo o es válido sin entrar en otros aspectos, ¿no? Bueno, es por eso que estoy de acuerdo con aquellos que promueven la creación de un derecho canónico de familia, que todavía, por eso digo, está sin hacer, en el que se contemplen todas estas situaciones y, por supuesto, también la mediación como instrumento imprescindible. Bueno, pasando ya al tema que nos ocupa, quisiera comenzar con una serie de consideraciones que los profesionales del derecho canónico deben tener en cuenta cuando reciben la visita del o los cónyuges para tratar de su matrimonio. Pueden recibir de uno solo, que es lo habitual, o también de los dos, si efectivamente están de acuerdo, y como en este caso, después de la reforma del 2015, para el proceso más breve es exigible que los dos estén de acuerdo, ¿no?
En primer lugar, es importante tener en cuenta que el ser humano no es un espíritu puro, y por lo tanto necesita de instrumentos materiales. Y además no está solo, sino que vive en sociedad, también en la Iglesia. Por eso los tribunales eclesiásticos no juzgan las conciencias, no juzgan intenciones, sino hechos, conductas, fuero externo. Y por eso lo que se afirma que ha sucedido o se ha hecho ha de probarse en el fuero externo, ya que según el viejo principio de internis nemo judicat, de la conciencia nadie juzgue, tampoco en el matrimonio. Y si es así, tiene que haber pruebas fehacientes que destruyan la presunción de validez de la que goza el matrimonio. Esto lo digo sobre todo porque no pocas veces se habla y se dice, de hecho en su momento se planteó la famosa nulidad de conciencia. No, es que yo en conciencia creo que mi matrimonio es nulo, estoy convencido, pero no tengo modo de probarlo. Pues si no hay forma de probarlo, es decir, no se puede trascender, en este caso, el fuero interno, del mismo modo que no se puede entrar en las conciencias de las personas, ¿no? Y la Iglesia actúa en función de lo que se pueda probar. Probablemente, si efectivamente ese matrimonio es nulo, existirán, y de ahí la importancia, como digo, de esta entrevista o consulta previa para poder llegar a esos instrumentos que nos lleven a verificar la nulidad de ese matrimonio, ¿no? Bueno, todo esto que he comentado sobre la conciencia, el no juzgar la conciencia, sino hechos externos, significa que no se preguntará nada que no tenga una relación directa con la nulidad y que en ningún caso ni el abogado ni por supuesto el tribunal van a juzgar moralmente la conducta de uno u otro cónyuge. Es muy importante tener esto en cuenta y advertirlo así a los cónyuges para que tengan claro que el tribunal juzgará hechos en orden a la nulidad y nunca el comportamiento de los cónyuges desde el punto de vista moral. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos tratando? Es importante. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que no pocas veces las partes, sobre todo cuando acuden a la entrevista, se sienten en cierto modo cohibidos porque a veces tienen que relatar pues conductas o comportamientos en los que ellos mismos o su marido, su mujer, pues entre comillas no quedan en una buena posición por aquello que han hecho o han dejado de hacer. Por eso es bueno el anticiparse y hacer notar que los comportamientos o conductas de uno u otro no son objeto de un juicio moral por parte ni del abogado ni del tribunal, sino que simplemente se van a juzgar aquellos hechos que tengan relación con la nulidad o la validez. De lo que cada uno haya hecho, moralmente hablando, solamente Dios va a juzgar y nadie más tiene capacidad para hacerlo. Por eso cuando vienen a declarar muchas veces al tribunal los cónyuges, les suelo advertir de este punto, diciéndoles que en donde estamos en esta sede no se juzga de la conciencia y por lo tanto la moralidad o inmoralidad de lo que digan y nadie va a hacer ningún comentario al respecto, ¿no? El tribunal correspondiente para ese foro interno es el tribunal de la penitencia, que es distinto, no tiene nada que ver. Y además en el tribunal de la penitencia no se va a declarar ni la realidad ni la falsedad, se va a perdonar siempre y absolver. Tiene finalidades distintas. Bueno, por eso el abogado, también cuando hace esa entrevista, se abstendrá absolutamente de cualquier comentario sobre lo que vaya describiendo la parte sobre su matrimonio. Es más, ha de tener en cuenta este aspecto para formular la correspondiente protesta cuando, durante el proceso y en el interrogatorio de los cónyuges, el ponente o el auditor, si lo hay, hiciera algún comentario al respecto sin excluir una denuncia al vicario judicial. Bueno, lo pone usted muy duro o muy fuerte. Bueno, lo he dicho así expresamente porque me han llegado noticias de que en algún tribunal, cuando una parte, cuando está declarando, bueno, pues en esta situación, pues yo tuve una infidelidad y luego, pasados unos años, pues otra, a alguien se le escapa un comentario y dice, pero hombre, o mujer, ¿cómo hace usted esto?, ¿no? Bueno, esos son comentarios absolutamente improcedentes,
que hay que cortar de raíz, precisamente porque lo que importa es la salvación de las almas y no se está para juzgar esos comportamientos. Y esos comentarios, lejos de ayudar a la resolución del proceso, lo que hacen es cohibir a la persona, decir, pues si ante esto me ha dicho esto, pues ante esto otro, que es todavía peor, no lo voy a decir, me lo callo. Es decir, por eso digo que es importante estos aspectos que parecen de matiz y que al final tienen que ver con el proceso. Bueno, en primer término, siguiendo con el relato de lo que es la entrevista, en primer término habrá que saber cuándo se ha producido la separación definitiva. Llega la persona correspondiente y se le pregunta cuándo se ha producido esa separación, de forma que tengamos una idea de cuánto tiempo lleva separado o separada, y si ha sido pacífica o no, cómo les ha afectado a ambos. Y esto es importante porque es frecuente que uno de los cónyuges, o ambos, estén atravesando todavía un periodo de duelo. La ruptura matrimonial casi siempre es traumática y hay que saber respetar los tiempos del duelo. Hay personas que pasados 5, 6, 8 años todavía son incapaces de afrontar su situación matrimonial anterior y son incapaces de relatar, de contar, de hablar, de recordar. Y por eso el letrado, el profesional, tiene que tener en cuenta estos aspectos, probablemente para retrasar todavía el inicio del proceso, puesto que no está preparado o preparada, y saber tratar a los cónyuges, ¿no? En ocasiones hay que esperar años, como digo, hasta poder tratar estos temas, pues los cónyuges no están en condiciones ni de recordar ni de hablar de este tema. Por eso es tan importante la tarea de mediación, con la que, sin pretender a priori ni la reconciliación ni la ruptura definitiva, porque no es esa su misión, se pueda sanar esa relación para que siga siendo pacífica, cada uno en su vida, pero respetándose, muchas veces pensando también, como decía antes, en los hijos, y con el fin también de facilitar la participación en un futuro proceso de nulidad de ambos cónyuges. La teoría de que es mejor que el otro cónyuge no comparezca, como alguna vez he oído, es falso e injusto. Si se trata de conocer la verdad, habrá que tener la versión de ambos, aunque sea contrastante, que será lo habitual. Recuerdo, y hago un breve inciso, de una causa en donde una señora que vino a declarar era la parte demandante y esperó varios años porque no era capaz de recordar, hasta el punto que 3 o 4 años después de la separación, una hija que tenía, su única hija de 9 años, falleció en un accidente doméstico, y desde entonces, que habían pasado 3 o 4 años, esta señora me dijo allí en la declaración que era incapaz de representarse en su memoria una imagen de su hija viva, incapaz. Bueno, después de dialogar sobre de dónde era, a qué se dedicaba, es decir, cosas que no tenían mucho que ver con el proceso, esta persona empezó a contar cómo había sido su vida, su noviazgo, su matrimonio, y al final pues hizo una declaración bastante completa, hasta el punto que el abogado que la defendía, un brillante profesional, me dijo que nada de eso que había declarado le había podido contar en la entrevista previa. Bueno, para que se vea hasta qué punto la confianza, el acoger a las personas, ayuda a poder relatar esas experiencias que sin duda son traumáticas. Bien, ante personas que, como decía, ¿no?, pues, tienen dificultades, hay que tener en cuenta, para comenzar la entrevista, en qué condiciones se encuentran, ¿no?, y cómo son esas personas. Por ejemplo, y a título de ejemplo, personas que tienden a hablar mucho, también como consecuencia de la difícil situación por la que atraviesan. A veces van al abogado a desahogarse de la situación en la que se encuentran, ¿no? Bueno, es importante también tener esto en cuenta a la hora de precisar los puntos que realmente son importantes y lo que es divagación, ¿no? Será conveniente en estos casos que con tiempo, en su casa, ponga por escrito todo aquello que recuerde del noviazgo y de la convivencia matrimonial, sin prisa, los detalles sobre su vida familiar en la infancia, adolescencia, etc.
y eso se podrá preguntar incluso después. Es decir, personas que hablan mucho, que no recuerdan, que es difícil precisar, entonces es preferible darles un promemoria, donde se establezcan una serie de preguntas sobre el noviazgo, convivencia familiar y la separación, de forma que a lo largo de unas cuantas semanas pueda no solamente responder esas preguntas, sino poner por escrito las cosas que se vaya acordando en momentos que tenga de lucidez, de forma que posteriormente el trabajo consistirá en recoger esos testimonios, ponerlos en orden y ampliarlos con preguntas que puntualicen o que completen ese relato que ha hecho el cónyuge correspondiente, ¿no? Una vez que se llega ya a la entrevista personal, entonces empezará a preguntar, cuando ya se viene a hacer la entrevista, habrá que empezar por la infancia. Muchas veces no se tienen en cuenta estos detalles. Recuerdo una causa que he tenido hace poco, en donde solamente en la demanda y a lo largo de la instrucción en primera instancia se preguntaba sobre el noviazgo y sobre la convivencia matrimonial. Y claro, un noviazgo, aunque era breve, de 2 años, pero no había así nada especial, un noviazgo de 3 años, pero la convivencia matrimonial se rompe al año y medio, entre 2 personas que teóricamente no había especiales dificultades, y se alegaba la exclusión de la prole, y tampoco había manifestaciones de exclusión de la prole. Bueno, en primera instancia se declara la validez, es decir, no se declara nulidad, sentencia negativa. Viene apelación, y en la apelación se empieza a preguntar por la infancia del esposo, que era el demandante, y resulta que tenía un cuadro familiar durísimo, en donde una familia con 8 hijos, el padre abandona el hogar familiar al cabo de eso, cuando el hijo mayor tenía aproximadamente unos 13, 14 años, que a partir de ese momento, que era el actor, se hace cargo de la familia, ¿no?, con unas dificultades enormes, ¿no? Y de ahí sale a la luz que efectivamente había otras situaciones difíciles y no solo la exclusión de la prole. Bueno, pues esto es muy importante el tenerlo presente, cómo ha sido la infancia y la adolescencia de cada uno de los 2 cónyuges para hacerse una idea de cuál ha sido el ámbito familiar en el que se han desarrollado, en el que han crecido. Porque los trastornos de personalidad para los casos de incapacidad surgen siempre en la infancia o en la adolescencia, no con posterioridad, habitualmente. Bueno, una vez recogidos todos los datos necesarios, el abogado debe realizar un juicio de valor de los medios a su disposición, es decir, si efectivamente hay fundamentos sólidos para iniciar un proceso de nulidad o no, y tener la valentía, si es el caso, de decir con claridad que no ve fundamentos suficientes para presentar una demanda de nulidad. A esto se refería también el Papa Benedicto XVI en ese discurso a la Rocta, ¿no? Es decir, rechazar la causa si no ve fundamentos suficientes, puesto que otro modo de actuar, es decir, el pleitear por pleitear, supondría una pérdida de tiempo y de dinero. Bueno, la prueba hay que valorarla en su conjunto, por eso, aunque existan certificados médicos, aunque existan pruebas documentales, salvo que sea un documento de los que se establece en el proceso documental, indubitado, todos los demás no gozan de esa automaticidad. Y por eso pues, siempre se necesita una ampliación de las pruebas, y porque las pruebas se valoran en su conjunto. Es un error también bastante extendido el pensar que al haber un informe médico, psicológico o psiquiátrico, la nulidad está hecha. Si así fuera, sobrarían los jueces, y bastarían los peritos. Bueno, ¿hay trastorno de personalidad? Nulidad, y no es así. Es decir, ahí interviene la labor del juez para valorar en detalle si efectivamente es aplicable o no. Bueno, me voy a saltar porque estamos ya casi en el límite de intervención y voy a saltar algunos detalles para leer un poquito de pasada lo que dice la Dignitas Connubii sobre el escrito de demanda y los capítulos que se han de proponer. El 116, el artículo 116, parágrafo primero segundo de la Instrucción Dignitas Connubii nos dice que el escrito de demanda debe proponer el capítulo o capítulos
por los cuales se impugna el matrimonio. Bueno, el canon 1493 permite efectivamente que se puedan presentar varias acciones a la vez, por eso se pueden incorporar no solo uno, sino 2 o 3 capítulos de nulidad. No sería oportuno el presentar una batería de 5 o 6 capítulos, porque demostraría poco conocimiento por parte del profesional a ver si alguno suena. Es decir, eso no sería oportuno. Hasta 3, incluso a veces, pues tratándose de una simulación que puede ser total o parcial y hay duda, podrían admitirse pues 4 si el primer capítulo es también de incapacidad, ¿no?, en sus 2 vertientes, ¿no? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que los capítulos que se proponen pueden ser incompatibles entre sí. Por ejemplo, no cabe proponer simultáneamente en la fórmula de dudas el capítulo de grave defecto de discreción de juicio y el de simulación de consentimiento, tanto parcial como total. Preciso, no cabe proponerlos simultáneamente, puesto que el primer caso, grave defecto de discreción de juicio o incapacidad, son 2 capítulos de incapacidad y por lo tanto lo que se está diciendo es que no ha existido consentimiento por una de estas causas, mientras que en la simulación sí ha existido consentimiento, pero viciado. Por lo tanto, no se puede solicitar, insisto, al mismo nivel que se declare que no ha habido consentimiento y al mismo tiempo que ha habido un consentimiento viciado. O sea, lo lógico es presentar estos capítulos de forma subsidiaria, es decir, por incapacidad, la que sea, grave defecto, incapacidad de asumir, por parte de uno o ambos, y subsidiariamente, por simulación total o parcial, especificando. Bueno, también se habla, ¿no?, de otras incompatibilidades, como lo que he dicho ahora, pues sobre la simulación también otros tipos de vicio, ¿no? Entonces, por eso hay que tener grave defecto de discreción de juicio y miedo, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque en el caso de simulación, la persona quiere, pero quiere viciando, mientras que en el caso del miedo no quiere, pero se ve compelida a manifestar el consentimiento viciado también en este caso, ¿no? Bueno, por último y para terminar, porque ya estamos fuera de hora, no perder de vista que a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar del estudio realizado detenidamente, podría surgir a lo largo del proceso un nuevo capítulo de nulidad en función de las pruebas que se practican. ¿Cuándo se puede ampliar ese dubio? ¿Cuándo se puede modificar la fórmula de dudas? Bueno, pues normalmente debe hacerse al terminar la práctica de la prueba, cuando se hace el escrito de deducciones. Se publican las actas, se estudia y hay un tiempo para presentar deducciones de lo que allí hay. Y ahí sería el caso para proponer un nuevo capítulo, si procede, de forma que se pueda complementar la prueba, si es necesario, porque a veces con lo que se ha practicado es suficiente, o a juicio del tribunal, si se puede admitir o se rechaza. Termino. Simplemente, y con esto quería hacer referencia muy brevemente al vademecum al que se refiere el motu proprio mitis judex. Yo manifiesto simplemente mi perplejidad, puesto que aun cuando no me consta que se hayan realizado en muchas diócesis estos vademecum o estas estructuras, mi principal objeción a estas estructuras es el silencio de oficio que un profesional debe guardar sobre todo aquello que le manifiestan los cónyuges. Si estas estructuras formadas por todas estas personas intervienen en un proceso de nulidad, es evidente que es muy difícil guardar ese silencio de oficio y no siempre todas estas personas están en condiciones de ayudar o de orientar a esas personas con el fin de presentar una demanda de nulidad matrimonial. Nada más y muchas gracias. Pues muchísimas gracias por esta brillante exposición. Entonces tenemos algunas preguntas y espero que, dar un poco de tiempo mientras vamos respondiendo las que ya han llegado para que algunos de los que nos están siguiendo se animen a hacer alguna pregunta. Una de ellas dice así: si todo proceso de nulidad matrimonial responde al derecho del fiel al proceso,
y a la aspiración a la justicia, y como tal está dotado de garantías jurisdiccionales, ¿cómo dotar de estas garantías a la investigación prejudicial o pastoral previa? Bueno, enlaza con lo que acabo de decir ahora al final, en donde, vamos a ver, yo creo que lo que hace el Mitis Iudes de algún modo es trasladar lo que ya existía en el proceso, que eran los patronos estables o profesionales que ayudan a los cónyuges a iniciar y desarrollar el proceso de nulidad, pero en este caso en esa fase previa, es decir, antes de presentar la demanda, con el fin, no solamente, porque al menos por lo que dice el motu proprio, no se limita solamente a la presentación de la demanda, dice eso sí, con miras a la presentación, pero no solamente debe ser con esa finalidad, ¿no? El de acompañar a las personas, y de hecho el Papa con mucha frecuencia habla de acompañar, de ayudar, y de, en fin, en este sentido yo creo que, y por eso yo muestro eso sí mi perplejidad, no tanto por la figura en sí, sino por las indicaciones que aquí se dicen, en donde deben figurar, dice, personas no exclusivamente con competencias jurídico-canónicas, en donde debe estar el párroco o el que hubiera preparado a los cónyuges, en donde además se pueden unir otros clérigos, consagrados o laicos, etc., ¿no? Me parece demasiada gente, demasiadas personas, y no es un modo de garantizar pues, esos derechos a los que se refería quien pregunta, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta que a mi modo de ver, bueno, es más genérica de los procesos de nulidad, que dice así: ¿qué podemos hacer si la otra parte manipula al psiquiatra en la causa? Vamos a ver, es un dato, un hecho realmente difícil, Vamos a ver, los tribunales normalmente cuentan con, a la hora de practicar la prueba pericial, con una serie de profesionales a los que se les conoce de antemano, dependiendo de las diócesis, del número de feligreses y demás, podrán ser pues 2, 3, es bueno que no sea uno solo, que monopolice todo el trabajo de la diócesis, sino que haya por lo menos 2 o 3. Ese trabajo lo realiza siempre, vamos, hasta ahora los que yo he visto con bastante competencia, ¿no? ¿Cómo puede una parte influir? Pues es difícil, salvo que tenga una, no sé, una cierta amistad y ese profesional, pues en ese profesional prevalezca el interés de esa parte sobre el interés general de la Iglesia y de su trabajo, lo cual dudo mucho que pueda prevalecer, ¿no? Por eso a mí se me antoja difícil el que una parte pueda manipular al perito, pero en todo caso, como he dicho antes, que la prueba ha de valorarse en su conjunto, yo lo he puesto muchas veces como ejemplo, una pericia donde diga que esta persona tiene pues un trastorno de personalidad por dependencia, por ejemplo, ¿no? Clarísimo, con graves rasgos de dependencia, y luego la prueba tanto de confesión como testifical no aparece ni un solo rasgo, ¿no? Evidentemente no cabe declarar la nulidad por ese trastorno, porque no está aprobado en el resto de la prueba. Bien, nos quedan 2 minutos si quieren hacer alguna pregunta. Yo quería aprovechar para esta idea de esta entrevista o consulta previa, es decir, que se suma quizás también a otras posibilidades de plantear el posible indicio de nulidad. Claro, esto requiere de medios, se habla de una estructura, por ejemplo, que varias diócesis se puedan poner de acuerdo a que era una estructura estable, con lo cual la impresión que da es que una vez más se necesitan medios. Entonces, ¿tenemos ya alguna experiencia de cómo se está desarrollando esto? Si es algo que es acumulativo a esa posibilidad que tienen algunos tribunales de que los cónyuges acudan a una consulta gratuita ante alguno de los abogados que forman parte del elenco o patronos estables. Esto, o sea, ¿hasta qué punto esto que está muy bien intencionado necesita unos medios y hasta qué punto se han podido habilitar esos medios? Bueno, a ver, a mí no me consta personalmente que esto se haya llevado a cabo en alguna diócesis, no me consta, pero tampoco
niego que exista o que haya podido hacerse ya en alguna diócesis, simplemente yo lo desconozco. Pero este punto, por otro lado, ya existe en algunos aspectos de esto que aquí se dice, ya existía con anterioridad, es decir, no es una idea completamente nueva, puesto que en muchas diócesis, por no decir en todas, existe la figura del patrono estable, en donde las partes pueden acudir, o incluso cuando van directamente al tribunal diciendo que quieren presentar una demanda, se les remite a estas personas que le aconsejan, que le ayudan, a una de ellas, y cuando hay dos o tres, y lo dice la Dignitas Connubii, esa persona que le aconseja y le orienta no podrá llevar después su proceso, la causa, precisamente para evitar una implicación personal, sino que le remitirán a otro patrono estable en el caso de que necesite pues de un abogado de oficio. Entonces, en cierto modo, esta situación ya existía antes en el sentido de facilitar esos medios. Dependerá, eso sí, de las diócesis. Y como digo, no me consta que este vademecum, o aunque he oído que algunas diócesis tenían intención de hacerlo conjuntamente, entre 2 o 3 diócesis, pero de momento no me consta que se haya hecho en ninguna, y sí que se continúe con este sistema de los patronos estables. Bien, no sé si nos da tiempo a hacer una última pregunta, que estamos ya sobre la relación entre la mediación, el derecho a la búsqueda de la verdad y la certeza moral como uno de los fundamentos para su no adecuación en el proceso de nulidad matrimonial. Sí. Relación, búsqueda de la verdad, certeza moral, fundamentos, vale. Bueno, son todos compatibles, puesto que la búsqueda de la verdad no significa que tenga que ser siempre la nulidad, y habrá, es decir, habrá que ver si efectivamente ese matrimonio es válido o nulo, vale. Pero al margen de que sea, como decía antes, cuando hablaba de la mediación, nulo o válido, hay muchos otros aspectos que tienen que ver también con la nulidad o la validez, que son esas relaciones entre los cónyuges. No es infrecuente, como decía antes, que se utilice a veces a los hijos como chantaje entre los cónyuges. Pues yo te facilito el declarar si me dejas la custodia o no, por poner un caso, ¿no? Bueno, ahí es donde incidiría la mediación con el fin de sanar esa relación entre los cónyuges, de forma que, aunque luego no se reconcilien y reorganicen su vida por su cuenta, sea nulo o sea válido, pero que esa relación entre los cónyuges sea lo más pacífica posible, con el fin de que los hijos puedan desarrollarse también en un ambiente familiar sano, en donde efectivamente podrán vivir en hogares separados, pero ven que entre sus padres se respetan. Y esa es la finalidad de la mediación, y por eso la mediación ayuda tanto a que se verifique la nulidad como a que se confirme la validez si efectivamente es así. No sé si decía una otra cosa, no, es simplemente esa certeza, ¿no? Y en definitiva se está también ayudando a la búsqueda de la verdad, Por eso hablo de la mediación en este sentido, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final de esta Open Class, que ya se ve que queda para mucho. Agradecemos de nuevo al profesor Enrique de León su exposición y agradezco también su asistencia a esta sesión. Muchas gracias.